Las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Civil se entrenan en Valladolid con soldados de países aliados. Maniobras de paracaidismo con Estados Unidos, Portugal, Italia y Brasil. Los trabajos se han efectuado a gran altura, con empleo de oxígeno. Buenas tardes, hoy también vamos a analizar los pisos turísticos ilegales que operan en Castilla y León. Se ha publicado el registro único y se han contabilizado cerca de 1000. Ávila acapara un tercio del total. Sergio Jiménez. Según el Ministerio de Vivienda, son 300 los pisos turísticos ilegales que hay en Ávila y en la provincia. Las localidades donde más preocupan estas cifras son Candeleda y El Barraco. Las plataformas de vivienda online ya están comenzando a retirar estos anuncios fraudulentos. Haremos parada en el Consejo de Ministros, que ha finalizado hace unos minutos. El Ejecutivo ha aprobado precisamente el Plan Estatal de Vivienda, pero poniendo el foco en los jóvenes. Diego Cano. Sí, un plan con ayudas para la emancipación de los jóvenes, entre otros puntos. Este plan triplica la financiación hasta los 7.000 millones de euros y ha recordado la ministra Rodríguez es necesaria la colaboración y la implicación de las comunidades autónomas. Sanitarios de todo Castilla y León protestan en contra de la reforma del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad. Esta concentración está convocada por varias organizaciones sindicales. Enseguida les contamos más. Hoy es el día del teletrabajo. Se convirtió en indispensable durante la pandemia y en los últimos años ha crecido de forma exponencial. Desde 2021 se ha incrementado en 4 puntos. Los trabajadores y las empresas ahorran tiempo y dinero, pero también hay riesgos. Y el tiempo nos ofrece pocas novedades. Los cielos estarán prácticamente despejados en toda la comunidad. Tampoco notaremos muchos cambios en las temperaturas, Sergio. Así es, Antonio, otra jornada prácticamente veraniega, cielos muy despejados, algunas nubes testimoniales más que nada, sobre todo en el tercio norte de la comunidad, y temperaturas que por lo general en las 9 capitales estarán un poquito por encima de los 30 grados. También veremos en Zamora cómo funcionan los simuladores de edad. Un traje que imita la vejez y que traslada a los jóvenes los problemas físicos de las personas mayores. Pérdida de visión, audición, dolores o rigidez son algunas de las sensaciones. En España, los apartamentos turísticos considerados legales tienen que estar inscritos en un registro. Es una condición para anunciarse, por ejemplo, en plataformas digitales como Booking o Airbnb. Pero hay 54.000 que no están en ese registro y que se han detectado en esos portales. Si nos fijamos en Castilla y León, la cifra supera las 900 viviendas en esta situación. La tercera parte de estos inmuebles están en Ávila. Volvemos contigo, Sergio. Por toda la provincia de Ávila podemos encontrar pisos turísticos ilegales en lo que a documentación se refiere, da igual que sea en el Valle del Tietar o en la comarca del Alberche. De hecho, en Ávila podemos encontrar un tercio del total de pisos turísticos ilegales en Castilla y León. Solo hay 3 provincias por debajo de estas cifras, que son Salamanca, Burgos y León. Las plataformas de vivienda online ya han comenzado a retirar los anuncios de estos alojamientos. El destino lo tenemos claro, buscamos Castilla y León y el listado de viviendas turísticas que encontramos es enorme. Pero ojo, 900 no deberían estar aquí. No cumplen con los requisitos que exige el registro de la propiedad y entonces pues tendrán que dejar de anunciarse. Porque desde julio todos los pisos turísticos de plataformas digitales deben pasar el examen del registro de la propiedad. Eso sí, En cada provincia, cada registrador tiene un criterio. y esto complica el proceso, pero lo básico es cumplir unos requisitos de habitabilidad, algo que 904 pisos turísticos de Castilla y León no han conseguido. ¿Y qué pasa ahora? Pues que las plataformas digitales donde se anuncian tienen que borrarlos y si no... Está previsto que el Estado aplique sanciones contra estas plataformas porque estas plataformas ganan muchísimo dinero, casi un 15% de los ingresos que entran por cada apartamento. Y los propietarios de esos pisos pueden, si quieren, alquilarlos de forma tradicional. Si quieren, claro, es lo que intenta el gobierno, aunque nada les obliga a ello. ¿Y cómo podemos saber nosotros, los clientes, que un apartamento turístico es legal? Pues tiene que tener sí o sí una placa que lo identifique. Nosotros abogamos por la profesionalidad. Aquí ha habido mucho intrusismo. Y eso es lo que poco a poco se está tratando de frenar.
Pues precisamente hoy el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. La idea es atender un problema que afecta especialmente a la juventud, Diego. Sí, un problema urgente, ha asegurado la ministra en rueda de prensa, que debe ser tratado desde lo público. Este plan triplica la financiación hasta los 7.000 millones de euros y trae consigo más regulación y también más oferta pública. Un 40%, el mayor bloque de esa financiación, irá destinada a ampliar el parque público. El resto se destinará a rehabilitación de viviendas y a otras ayudas urgentes, como esas ayudas a la emancipación de los jóvenes o también la gestión de las zonas tensionadas. Ha remarcado la ministra que es necesaria la colaboración de las comunidades autónomas, a las que ha instado a blindar el parque público, algo que ya salió en la última conferencia de presidentes y que ha insistido la ministra Rodríguez tiene un gran beneficio social. Fundamentalmente porque no tiene coste para las administraciones públicas y tiene mucho beneficio social. Blindar el parque público de vivienda implica que todo el esfuerzo que hagamos ahora será para hoy y para siempre. No existiendo un coste económico, existiendo un gran beneficio social y un gran consenso ciudadano, no entiendo cuál es la excusa. La vivienda sigue siendo la principal preocupación de la sociedad hoy en día, según el CIS. Poca oferta de pisos vacíos y precios disparados, tanto a la hora de comprar como de alquilar. Los partidos políticos centran sus propuestas en esta materia, con el objetivo de ofrecer soluciones, pero también con la idea de ganar votantes. Se lo hemos escuchado a todas las formaciones. Vivienda, vivienda y vivienda. Tanto en campaña electoral. Con más vivienda pública, lo que estaremos haciendo será amortiguar y controlar el precio. Intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal. Como a lo largo del curso político. No podemos seguir desamortizando el parque público de vivienda. El problema de la vivienda en este país tiene un responsable: la incapacidad, la incompetencia del Gobierno de España. Partidos de izquierdas y derechas que ven en el problema de la vivienda todo un filón a la hora de conseguir más votos. Como digo, es una demanda histórica. Anuncios no faltan. Porque queremos, sí, limitar el precio del alquiler. Pero los reproches tampoco. Que la ley no persiga a la gente que no pueda pagar una hipoteca. Incluso poniendo en el foco de esta cuestión a los más jóvenes. El futuro no puede ser vivir en piso de alquiler y balda de nevera compartida. Bastante le costó al Ejecutivo sacar adelante la ley de vivienda en 2023 con solo 9 votos de diferencia. Convertir lo que hoy es un bien de lujo en un bien de primera necesidad. Desencuentro entre las bancadas, pero también entre los socios de gobierno, que han vuelto a dar como fruto el rechazo a la reforma de la ley del suelo, que el PSOE había pactado con los nacionalistas vascos. Hoy se celebra el Día del Teletrabajo, una modalidad que normalizamos a partir de la pandemia y que no para de crecer. En 2021, el año de la llamada nueva normalidad, el porcentaje de teletrabajo en Castilla y León era del 5,7. 3 años después, en 2024, ha aumentado casi en 4 puntos. Eso sí, este aumento también ha supuesto un mayor riesgo para la seguridad informática de las empresas. Con el aumento del teletrabajo, otro fenómeno crece de forma paralela: el Shadow IT, es decir, el uso de herramientas normalmente gratuitas que no han sido autorizadas por los departamentos de informática. La empresa no sabe con quién se está compartiendo ni qué uso van a hacer estas herramientas de la información que he puesto en manos de mi empleado, y en definitiva esto pone un riesgo por la fuga de datos. Una práctica sin malas intenciones, pero que pone en riesgo a las compañías, bien sea con malwares informáticos o con el uso que hagan con los datos recopilados. Se puede controlar al 100%, pero tiene dos peros. El primero es la funcionalidad. Poner muchas barreras también pone frenos al trabajo del día a día del trabajador y por lo tanto se pierde productividad, ¿no? Y la segunda que se pierde tiene que ver con el coste. Las herramientas de control, cuanto más exhaustivo sea, más caras son. Las empresas sufren este fenómeno en las propias oficinas, pero cuando el trabajo se hace desde casa, un 80% de trabajadores utiliza aplicaciones externas al control corporativo. Antes del teletrabajo se trabajaba con el ordenador de la empresa y ahora con el teletrabajo trabajamos con nuestro ordenador personal. Y yo en mi ordenador personal pues instalo las aplicaciones que en mi ámbito personal considero. Siempre existía, siempre era un problema, pero ahora se está incrementando mucho. ¿Qué sucede? Que los ciberdelincuentes lo saben. Limitar el uso de determinadas webs y aplicaciones es una de las soluciones, pero los expertos reconocen que falta conciencia y formación sobre los riesgos reales que supone el Shadow IT.
Los costes laborales y los salarios han subido hasta cifras récord en 25 años. Una empresa paga de media por trabajador en España más de 3.200 euros. Es la primera vez que se supera esta barrera. Lo que hay que aclarar es que aquí se incluye tanto el salario bruto como el resto de las cotizaciones. El coste laboral, o lo que es lo mismo, lo que gasta por nosotros una empresa, ha subido en el segundo trimestre un 3,6% en Castilla y León. Asciende así a 2.932 euros. Son 100 más que hace un año. Esta cantidad engloba muchos aspectos, aquellos que tienen que ver con el salario bruto del trabajador, lo que sería el coste salarial, pero también todos los relativos a las cotizaciones a la seguridad social. Son 773 euros, un dinero que no vemos en nuestra nómina, pero que va en concepto de impuestos o de aportaciones para nuestra futura pensión. Por sectores, algunos se encuentran muy por encima de la media de la comunidad. Hablamos de la industria. El coste laboral medio aquí supera los 3.500 euros y es de los que más ha subido en el último año. Otros, como por ejemplo el sector servicios, está por debajo de la media. No llega a 2.800 euros, aunque también ha subido en el último año casi un 3%. El año pasado se registraron más de 64.000 accidentes laborales y 49 fallecidos en Castilla y León en el trabajo. Son cifras que van en aumento, según UGT, y que evidencian la falta de formación e inspecciones en las empresas. El sindicato, que ha convocado una manifestación en Madrid para el próximo 16 de octubre, pide medidas que acaben con la siniestralidad laboral, entre ellas, modificar la ley actual. Como sabéis, en las empresas de menos de 6 trabajadores, en este país no tienen la obligación de tener representatividad, por eso demandamos la figura del delegado sectorial de prevención que tenga capacidad de actuación en este tipo de empresas. Comisiones Obreras Castilla y León ha presentado una campaña de corresponsabilidad con motivo de la ampliación de los permisos de conciliación. Según el sindicato, las mujeres continúan estando en una peor situación laboral que los hombres. Por eso reclaman un pacto estatal. Desde Comisiones Obreras proponemos un pacto integral y estatal por los cuidados y bueno, será una propuesta que llevemos desde Castilla y León a las mesas del diálogo social, como en su día se llevaron otros programas que ahora están totalmente asumidos y instaurados, como pueden ser el programa Conciliamos y Crecemos. Hoy los profesionales sanitarios han salido a la calle para defender la sanidad pública y sus derechos. Piden que se trasladen sus peticiones a la mesa de negociación del nuevo Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad. Natalia Fernández. Sí, sanitarios de toda España están llamados a concentrarse en contra de la reforma del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad. Entre otras cosas, dicen que ese escrito no recoge asuntos trascendentales como, por ejemplo, la clasificación profesional justa y una buena retribución, aparte del derecho a una jubilación anticipada y también parcial. Dicen que esto solamente es un parche después de más de 40 conversaciones con el Ministerio. Llevamos años sosteniendo un modelo cada vez más tensionado, con plantillas infradotadas y profesionales sobrecargados, condiciones laborales y económicas precarias. Haremos un texto que no garantice nuestros derechos laborales y económicos porque nuestras condiciones de trabajo han de ser dignas y justas para poder ofrecer un servicio público de calidad a la ciudadanía. Casi 5.700 efectivos y más de 900 medios. Esa ha sido la aportación del Gobierno de España al dispositivo de extinción de los incendios padecidos por Castilla y León el pasado mes de agosto. El delegado del Gobierno ha señalado la buena colaboración y trabajo entre administraciones dentro del CECOPI. Ha agradecido además la ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, en la que ha sido su actuación de más envergadura desde su creación. Concretamente, a Castilla y León llegaron 66 bomberos y 6 medios aéreos, provenientes de los gobiernos de Italia, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Francia. Este despliegue ha sido la muestra, una vez más, de la necesaria solidaridad y colaboración entre los países europeos ante una situación de emergencia. Al igual que ocurrió con los incendios, ahora el conflicto en Gaza sigue enfrentando a gobierno y oposición. PP y Vox tachan a Sánchez de incoherente y aseguran que lo único que busca es tapar los casos de corrupción de su entorno. El PSOE insiste en que no se puede mirar para otro lado cuando se trata de un genocidio. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes.
no es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. Es que no podemos entrar al trapo de Sánchez, porque Sánchez está utilizando esto como una cortina de humo y utiliza a las víctimas de Gaza como escudos humanos para no hablar de su corrupción. ¿Por qué ahora? Porque esto responde a lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad española, que, como digo, no puede permanecer impasible. Los silencios siempre son cómplices y hemos decidido no estar callados. En España, el Consejo de Radio Televisión Española ha acordado la retirada del Festival de Eurovisión 2026 si participa Israel. También hoy se ha pronunciado el rector de la Universidad de Salamanca sobre las conferencias programadas de investigadores israelíes que finalmente se han suspendido. Juan Manuel Corchado insiste en la máxima concienciación contra los ataques a Palestina y cree que se ha actuado en el sentido correcto. Para evitar problemas y también porque en general la sociedad está muy concienciada con todo el problema que hay en Palestina, se ha decidido, yo creo, lo más sensato que es suspender esta charla. Y mientras en Gaza, nueva ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes. El ejército intenta así capturar la ciudad tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona. Todo en medio de las operaciones militares desatadas tras los ataques terroristas de Hamás de octubre de 2023. Las Fuerzas Armadas de 5 países están ensayando saltos en paracaídas en Valladolid. Es el ejercicio Long Paratrooper, en el que se lanzan a unos 7 kilómetros de altura desde aviones del Ejército del Aire para mejorar su interoperabilidad y capacidades de infiltración. En este hangar de la base de Villanubla preparan sus equipos los 176 militares que participan en estas maniobras. Se trata de efectivos de España, Italia, Portugal, Estados Unidos y Brasil. Entre ellos encontramos a efectivos de fuerzas especiales, pero también hay unidades de élite de la Guardia Civil. Hasta el 19 de septiembre, lo que están haciendo es practicar saltos en paracaídas de alta cota, que son los que se utilizan para maniobras de infiltración, como los que se pueden hacer en operaciones detrás de las líneas enemigas. Estamos hablando de por encima de los 13.000 pies con empleo de oxígeno y podemos alcanzar hasta los 30.000 pies de altura. La principal característica de los lanzamientos es que son muy poco detectables por la distancia a la altura a la que saltan y por la distancia que recorren antes de llegar al punto de toma. Por lo tanto, yo creo que la principal virtud de estos lanzamientos es esa discreción que proporciona la patrulla en ese método de inserción. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a excarcelar al ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. En su escrito, además, reprocha a la defensa de Cerdán las críticas a la Guardia Civil, a la Fiscalía y al propio magistrado. Santos Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio tras verse implicado en una supuesta trama de mordidas de adjudicaciones irregulares de obra pública. Que ese informe de Castilla y León reconocen los buenos datos que la comunidad obtiene en el informe PISA en materia de educación, pero consideran que no es suficiente. En un encuentro que ha mantenido el secretario autonómico, Carlos Martínez, con los sindicatos educativos, ha plasmado la necesidad de crear un plan estratégico basado en el diálogo, para dar respuesta, dice, a la falta de proyecto y compromiso por parte de la Junta. La sensación de abandono, la sensación de olvido, la sensación de desidia, la sensación de falta de trabajo, de falta de voluntad. No seremos capaces de abordar ese deterioro progresivo y sistemático que se está haciendo sobre la educación y que están ya denunciando. La bicicleta es un medio de transporte saludable y sostenible para moverse por la ciudad, pero entraña una serie de peligros si no se toman las precauciones necesarias. Hoy la Policía Municipal ha dado clases de educación vial en este sentido a los niños de Salamanca. La bicicleta sirve para hacer deporte y divertirse o como un medio de transporte ecológico, pero para circular con seguridad hacen falta estos elementos básicos. Llevar casco, no ir muy rápido. Que hay que ir con cuidado, de uno en uno, que con distancia del compañero para evitar accidentes. Si hay carril bici, esa es la opción más segura, pero tanto en esta vía como en la calzada hay que señalizar los giros y atender a posibles invasiones por sorpresa de nuestro carril. Sacar la mano a un lado que no haya coches,
para marcar la curva. Siempre mirar a los perros, que siempre suele haber muchos perros y yo a veces he tenido que frenar varias veces. La policía local ha leccionado a un grupo de escolares con estos objetivos: seguridad y sostenibilidad. Ayudamos o contribuimos a reflexionar sobre la importancia que tiene la seguridad en nuestra ciudad. También intentamos concienciarles del uso de otros transportes como pueden ser el patinete eléctrico, los patines, el autobús urbano, incluso en Salamanca, que es una ciudad muy asequible, los itinerarios a pie. Y así ha comenzado la Semana de la Movilidad en Salamanca con un claro fin educativo. Los vecinos de la localidad burgalesa de Grijalba llevan 14 años sin poder consumir agua del grifo. Recientemente han recibido una subvención de 50.000 euros de la Diputación para intentar subsanar el problema, pero no se garantiza tampoco una solución definitiva. Por eso su ayuntamiento retoma el proyecto que hace años planteó: recibir el abastecimiento desde la red de Burgos. Grijalba nunca ha tenido escasez de agua, sin embargo, no es apta para el consumo humano. Los sulfatos, los fluoruros y la cal. Desde que se detectó la presencia de estas sustancias hace 14 años, solo pueden usar el agua corriente para la limpieza. Quitado que para la ducha y para cosas de estas así, lo demás, de todo. Y eso hace que tengan que utilizar agua embotellada para todo lo demás, dificultando la vida cotidiana de sus 50 vecinos. Una ya como nosotros no podemos traer una garrafa de esas de agua. Siempre tienes que estar importunando. Oye, tráeme agua. La Diputación de Burgos les ha concedido 50.000 euros para cambiar la descalcificadora y varios filtros del depósito. Se mejora la calidad del agua, pero aún así no conseguimos potabilizarla del todo. Pero además, cada vivienda debería sufragarse un equipo de ósmosis inversa. Pero aún así siguen sin asegurarnos las empresas que vaya a ser un agua potable. Entonces, estamos dudosos de hacer esta gran inversión de dinero público y dinero individual de cada vecino si con ello aún así no solucionamos el problema. Ante esta situación, el ayuntamiento quiere desempolvar un antiguo proyecto para traer el agua desde Burgos. Yo creo que sería una solución que habría que retomar. Este proyecto se desechó en su día por su elevado coste, pero en Grijalba ahora lo ven como la única solución para poder volver a beber agua del grifo. Visibilizar y reconocer el compromiso de quienes trabajan día a día por construir una sociedad más humana y equitativa. Con este objetivo, la Junta ha entregado este distintivo a 13 entidades comprometidas con proyectos en países empobrecidos. Estas acciones solidarias están cofinanciadas por el Gobierno autonómico, que ha destinado 400.000 euros este año. Una implicación activa en la cooperación para el desarrollo internacional, una implicación en lograr un mundo mejor. La Junta de Castilla y León dedica un presupuesto de más de 6 millones de euros a políticas de cooperación internacional y contamos con 354 cooperantes profesionales originarios de Castilla y León que intervienen en más de 60 países del mundo. Ponernos en la piel de las personas mayores con un traje que imita la vejez. Lo hemos visto en Zamora. A través de exoesqueletos han conseguido reproducir estas sensaciones. Es una experiencia de sensibilización, ponernos en los pies de aquellas personas que sufren alguna enfermedad. Esta chica está a través del simulador conociendo cómo ven los pacientes con cataratas, pero no es el único ejemplo. Hay un chaleco que tiene pinchos, que dependiendo de los movimientos que haga la persona simula los dolores de cuello. En este día hasta 40 personas han venido para probar este simulador. Profesionales de todo tipo, del sector sociosanitario, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales. A lo largo de la jornada han podido, por ejemplo, hacer ejercicios como sentarse o tumbarse, como lo harían personas con diferentes condiciones. En otras ocasiones ha tenido resultados espectaculares, como lo que le ocurrió a un chico que lo probó. Se puso las gafas y no se las quería quitar. Y digo, ¿qué le pasa? Digo, vuélvenos las gafas. Estaba llorando. Porque era el que le decía a su abuela, abuela, que sí puedes. La falta de empatía es un problema al que se tienen que enfrentar las personas con estas enfermedades o afecciones. Nacho le llamaban borracho, incluso en una cafetería se negaron a darle un vino, porque decían que no querían alcohólicos. No, Nacho tiene Parkinson. Es una actividad que se complementa con otras, como por ejemplo una experiencia en la que los nietos que llevan puesto el simulador son acompañados por sus abuelos al médico. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. ¿Te atreves? Y la vida se abre.
Aprobada la IGP del Cochinillo de Segovia, hoy se publica el reglamento que marca los requisitos de ese sello de excelencia que reconoce la calidad a nivel internacional. Castilla y León cuenta ya con 41 figuras de protección reconocidas, lo que nos sitúa, solo a la comunidad, por encima de 14 países europeos. Desde el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco estamos trabajando con todas estas figuras de calidad diferenciada. Hemos aprobado en estos últimos meses una ayuda para ayudar y auxiliar en los gastos de funcionamiento, en los controles de calidad que tienen que hacer de los productos y también, como no, para la promoción de los productos. De esta manera hemos otorgado para los próximos 3 años 3 millones de euros a estas figuras de calidad. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. En los 6 meses que estuvo abierta la exposición Don Quijote del activista chino Ai Weiwei recibió 100.000 visitas. Una muestra elaborada específicamente para el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León que dejó un impacto económico superior a los 33 millones de euros. Así lo refleja un informe elaborado por las universidades de León, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. Un documento que avala el éxito en diferentes ámbitos. Un rotundo éxito en todos los ámbitos, en el artístico, en el de gestión cultural, pero también en el ámbito social y en el ámbito económico, y eso es lo que hoy queremos mostrar. La muestra de Ai Weiwei no solamente atrajo a un público amplio y diverso, sino que también ha generado una experiencia profundamente satisfactoria, con un impacto económico que este estudio cifra en más de 33 millones de euros. Ha muerto Robert Redford, el actor y director de cine, leyenda de Hollywood, ha fallecido en su casa a los 89 años de edad. Redford, que recibió hace 3 el Oscar de Honor, fue más que un galán de cine. Comprometido con el medio ambiente, creó además el Instituto y el Festival de Sundance. Y nos deja para el recuerdo papeles memorables en El Golpe, 2 hombres y un destino o Memorias de África. Broche de oro a los conciertos de la Plaza Mayor de Salamanca con la actuación anoche de José Mercé. El cantaor jerezano versionó el cancionero del compositor Manuel Alejandro a ritmo de flamenco. Un ejemplo es esta canción, Yo soy aquel, que se hizo famosa en la voz de Rafael. Yo soy aquel